Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni aun tu siervo, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das al disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de mis hermanos de Generación Desafiante en los 4 puntos de la tierra. Señor, tráenos a casa pronto. Gracias, Padre, te doy, porque el día de la fecha vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 21, en las palabras del apóstol Johanan Juan, el discípulo muy amado. Y Apocalipsis ha sido un estudio que nos ha realmente cambiado nuestra perspectiva. Un libro que entendimos que era para traer esperanza. Maranatá, Cristo, Yeshua, viene pronto, claro que sí. Y viene por su pueblo, por los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías de Israel, el cual tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y justamente hemos estado estudiando en estos últimos capítulos el desenlace de este séptimo sello, la llegada del Mesías partiendo la tierra como un signo de que Él es el Señor sobre todo lo creado. Por Él, para Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y ahora, después de vivir 1000 años con Él, después de 1000 años del cumplimiento, 1000 años de Torah, 1000 años de cumplimiento de las palabras de los profetas, eh, vemos aún después de este tiempo, aún después de todo esto que se levantaron y que hay un juicio, llega la perfección. Este capítulo 21, donde veremos mucho más de cerca la Jerusalén celestial. Así que acompáñame en el verso 1 de Apocalipsis 21, dice, vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y no sé si les llama la atención de que el mar ya no exista más. Y cuando nosotros venimos estudiando acerca del mar, venimos estudiando acerca de lo que simboliza el mar, lo estudiamos de hecho, que las aguas, el mar donde la gran ramera se sentaba, eran pueblos, naciones y lenguas. Entiéndense también el mar como una señal de castigo, ¿no? Una señal también de juicio de parte de Dios, o también una señal de limpieza para pecados que existan. Pero estamos viendo que ahora va a pasar todo esto, aún la presencia del pecado en sí mismo, ¿no? Ahora, es interesante porque esto está profetizado en Isaías capítulo 54 y verso 1 que dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, ¿sí? Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Verso 4, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor. Porque esto me será, y aquí pongan mucha atención, como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así
he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Ahora, ¿qué mejor forma de que esto se dé? ¿Qué mejor forma del cumplimiento de esta profecía final, sino desapareciendo lo que era el mayor símbolo de juicio y de castigo? Si no fueron las aguas, si no fueron justamente el agua, el diluvio, el agua que cubrió toda la tierra, el signo de el justo juicio de Dios, que Dios está diciendo nunca más va a pasar como las aguas que pasaron sobre la tierra en tiempos de Noé. Entonces podemos ver en cierta forma una alegoría de Isaías 54 con lo que dice Apocalipsis 21:1 de por qué no existiría más mar, más agua. Verso 1, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, Johanan, vi a la megapolis, a la gran ciudad, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿por qué esta Jerusalén tiene que ser renovada? Porque esta ciudad que hablamos en un sentido alegórico, ¿sí?, por los principales, por los líderes de esta nación, es llamada ramera. Luego lo entendimos en el capítulo 19 y 20, cómo Dios le cambia de nombre, le dice la ciudad amada de Jerusalén. Dios viene y en 1000 años la reestructura, la renueva, lo hace lo más parecida a la celestial. De hecho, podemos entender que siempre hay ese doble modelo, ¿no? Hay ese modelo celestial y ese modelo terrenal. Sin embargo, esta Jerusalén necesita ser renovada. Y uno diría, ¿por qué necesita ser renovada? Porque esta ciudad amada está presa bajo esclavitud. Es una Jerusalén que está bajo mandamientos de hombre. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4 y verso 21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y es algo interesante porque el que realmente le pregunta a la Biblia, el que realmente estudia a profundidad, y los que quieran ahondar un poco más, pueden ir al comentario verso por verso que tenemos en Gálatas capítulo 4. Pero a resumidas cuentas es interesante porque hay una doble pregunta en una sola incisiva y eso es algo que es un error escritural. Pero no lo es si dices de la siguiente manera. Decidme lo que queréis estar bajo la ley oral, bajo las interpretaciones de los rabinos. ¿No habéis oído la palabra de Dios, la ley del Señor? Que es una gran diferencia entre estas dos, ¿no? Una hecha por los hombres y otra escrita por Dios. 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, ¿sí? Pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno que proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, y esta es Agar, ¿sí? Entonces vemos claramente, ¿sí?, esa gran diferencia. Verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todas nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, lo que acabamos de leer, Isaías 54. Porrumpe en júbilo y clama a los que no tienen dolores de parto, pues más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Y justamente esa M que ven ahí es una referencia cruzada de Gálatas con Isaías 54. Entonces muchos dicen, no, pero ahí claramente está diciendo que todos los judíos están en maldición. Pero si tú acabaste de leer conmigo Isaías 54, Isaías es un profeta que fue para el norte o para el sur. Fue para el sur. ¿Y a quién profetizó? ¿A las ovejas perdidas de la casa de Israel del norte o a Judá? Y fue justamente a Judá que le profetizó. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el no conocer el que existen 2 leyes, al menos las que quiero explicar ahora, que es la ley oral, las interpretaciones de los rabinos, que Jesús en muchas veces condenó, no siempre, pero muchas veces, a diferencia de la ley escrita del Señor. Y hay un comentario rabínico que a mí me gusta mucho, me impacta, porque ellos dicen de la siguiente manera, que la ley oral, o sea, la interpretación de la ley escrita, fue dada en Sinaí. ¿Sí? Fue dada desde el momento en Sinaí. Entonces, por eso están en esclavitud, por eso es Agar, porque desde ahí viene la interpretación, al menos es la interpretación o el comentario rabínico que a mí me gustó mucho, mientras que la ley no es del Sinaí. La ley viene de los cielos. De hecho, la misma palabra dice, yo he traído mis palabras. El apóstol Pablo dice, la ley no es carnal. Esta ley sí es carnal, pero la ley del Señor, ¿cómo dice que es? Espiritual. Yo soy carnal vendido al pecado, pero la ley es espiritual, es celestial.
Ahora, Dios ha permitido esta ley oral, Dios ha permitido que Agar esté en esclavitud, Dios ha permitido las leyes e interpretaciones de los rabinos. Así que tampoco hay que ser extremista ni siquiera andar maldiciendo a todo el mundo, hay que ser de bendición. Y hay que entender que Dios ya puso su juicio y que no nos necesita a nosotros para andarle sumando juicio a las personas, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Al menos eso lo dice Ezequiel 20 con respecto a las leyes orales impuestas por los rabinos. En el verso 17 dice, con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Está hablando del Israel completo que tuvo misericordia al a pesar haberse ido, y aunque dejó un remanente, todos los mayores de 20 años murieron en ese lugar. 18, antes dije en el desierto a sus hijos, ¿ven? La generación menor de 20 años, excepto Josué y Caleb, ¿no? No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes. O sea, hay leyes de los padres, leyes de los rabinos, leyes orales. Yo recuerdo tener leyes de mis padres y que me decían, esto es ley, pero hay que ver si Dios así lo instituye. Ni os contaminéis con sus ídolos. Verso siguiente, dice el 19, yo soy vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Referencia cruzada de Ezequiel 36, 27, el famoso AGP, andar en los estatutos de Dios, G, guardar sus preceptos y P, ponedlos por obra, dice el Señor. 20, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. O sea, los días de reposo no son de la casa de Israel, no son de Judá, no son de Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar o Simeón, o de los egipcios que se injertaron, o de los moabitas como Ruth que se agregaron al pueblo, o de los de Jericó como Raab que se hizo parte del pueblo y se casa inclusive con el papá de Boz, con Salmón. No, no es eso. Es realmente los días de reposo del Señor. Él dice, son mis días de reposo, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Se acuerdan que dijimos que la ley del Señor es el único libro escrito por Él? Que realmente lo escribió y dijo, si lo haces vas a vivir, eso lo estudiamos en Deuteronomio 5:20 y también en Éxodo. Pero ¿qué hicieron? Dice ahí, profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos. Pon mucha atención, pon atención porque ahora te va a decir cómo va a derramar su ira para aquellos que se apartan de la Torá escrita por ir bajo las interpretaciones de los hombres. Para cumplir mi enojo en ellos en el desierto, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, sí, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, y venga que lo hizo. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Mira que Dios tiene algo con el día de reposo. Es la segunda vez que lo dice. Esto es lo que me toca. Dicen que lo estudiamos la semana pasada, pero lo que a un hombre lo irrita, ¿sí?, es lo que lo define. Y a Dios le irrita de gran manera la transgresión de su día santo. Y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Ahí vemos un indicio de lo que es, ¿no? La contaminación de los ojos. Por eso yo también les di, lean conmigo, vamos a leer 25 juntos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, ahí está, y decretos por los cuales no podrían vivir. Y ahí está las palabras de nuestro Mesías diciendo, ustedes atan cargas pesadísimas, muy pesadas, que ni siquiera nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Sabemos que esas interpretaciones, y lo hemos hablado en diferentes partes, es la gran biblioteca de interpretaciones de entre rabinos que ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? Y por eso es la importancia del Evangelio. Si bien es hermoso estudiar la Torá, es hermoso tener un diccionario Strong como el Eastworth, como el Olive Tree, o aprender directamente el idioma en el original, tenemos el Evangelio en nuestro idioma para entender la correcta interpretación de los mandamientos y entender mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Apocalipsis 21, verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido. Y uno dice, ya baja la esposa, y no somos nosotros la esposa es una ciudad. Y esto es una alegoría. No es que la ciudad sea la esposa, y les traigo un ejemplo gráfico. Si yo les muestro esta imagen de este auto de recién casados, ¿ustedes podrían decir que ella es la novia? Sí, no, pero si yo veo pasar el auto, ¿qué digo? Ahí va la novia, ahí va la novia. Entonces es una alegoría y quise usar este ejemplo para entender de que no es que la ciudad sea la esposa, pero es una alegoría. Cuando veo la ciudad sé que es el lugar que él dispuso. Él dijo justamente, yo iré y prepararé morada para ustedes y los vendré a buscar. Y esa fue la linda alegoría que usamos la semana pasada en Apocalipsis 20 y te invito a que lo puedas estudiar. Apocalipsis 21, verso 3, avanzando, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la sucat de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí está interesante porque dice que ya baja el tabernáculo de Dios. ¿Y cómo sería? Y bueno, lo hemos visto una y otra vez. Hay una Jerusalén celestial, hay una Jerusalén terrenal que el Mesías restaura como la ciudad amada, hay un sacerdocio celestial, el Mesías como el sumo sacerdote, y también dio un ejemplo terrenal. Hay un Adán, un primer celestial, ¿sí? Y también el Adán en la tierra, ¿no? Y aquí vemos también el tabernáculo de igual manera. Hay un tabernáculo celestial y hay un tabernáculo terrenal que lo habíamos venido graficando en los estudios pasados, y esta disposición que tiene, ¿no? En el centro de todo el tabernáculo, alrededor los 24 turnos sacerdotales, que fue lo que vimos en Apocalipsis 4 con la adoración celestial, el trono, que es el tabernáculo, alrededor los 24 ancianos, que son las tribus de Leví dispuestas en 24 turnos, como lo instituyó David, y los 4 cuerpos, ese cuerpo al norte, que son 3 tribus, un cuerpo al sur, que son 3 tribus, y asimismo al este y al oeste, que entendimos que eran 4 grandes cuerpos, 4 grandes seres vivientes, y que podría interpretarse y enlazar ese sacrificio de cada uno de los tribus, ¿no? El sacrificio de cada una de las características maxificadas de los sacrificios, como era el león, como era el cordero, como era el becerro, como era el águila. O sea, todo eso que veníamos estudiando y cómo el Mesías en los evangelios también tiene esa simbología en cada uno de ellos hasta llegar al sacrificio del gran justo, que estuvo faltante siempre, al menos eso aún los libros de los rabinos como el Zohar o el Midrash ya lo comentan, ese sacrificio que siempre faltó, que fue del gran justo, del gran Sadik, del Gadol Sadik, que es nuestro Mesías. Apocalipsis 21, verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo, siendo nada más que un vaso inútil y simplemente siendo un simple shofar, quisiera pedirles a ustedes lo mismo. Quisiera que tomes un momento ahora para que busques un lápiz y un papel. Quisiera pedirte en este momento que te levantes y que vayas a buscar tu lapicera, tu virome, tu esferográfico y puedas escribir esto en tu Biblia. Puedas ponerlo grande en tu estado de WhatsApp, puedas escribirlo en las tablas de tu corazón. Escribe lo siguiente, porque esto es justo y verdadero y porque el Señor lo pide. Así que escribe lo que puse en la siguiente diapositiva de esta manera. Él secará mis lágrimas y no moriré jamás. Tampoco volveré a llorar, ni a lamentarme, ni sentiré ningún dolor, porque lo que antes me perseguía no existe más. El Señor me hace de nuevo. Y te voy a dar un tiempo para que lo puedas escribir de esta manera. Esta es una de las traducciones que a mí más me gusta. La traducción de Generación Desafiante está interpretada para nuestros tiempos, pero es muy fiel a la original. Y alguien necesita escuchar esto. Alguien que está pasando este momento difícil, que puedo ser yo, que puede ser tú, que puede ser alguien, necesita escuchar estas palabras. Él secará mis lágrimas y no moriré jamás. En este tiempo de incertidumbre,
de que hemos perdido personas y que aún el temor de morir nosotros nos acecha, el escuchar que Él va a sacar nuestras lágrimas de dolor y que no vamos a morir jamás, se vuelve un consuelo. Tampoco el volver a llorar con las personas que se han ido, con ese adulto mayor que han sido los más afectados, con ese abuelito, abuelita, con ese padre, esa madre, con ese amigo, con ese colega que partió. Tampoco volveremos a llorar, ni a lamentarnos, no vamos a sentir ningún dolor, porque lo que antes me perseguía no existe más. El Señor me hace de nuevo. Ahora, entender que Él es una promesa futura, pero que también está dispuesto a hacerlo ahora. Ahora nos ofrece la vida eterna. La vida eterna es conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Esa es la vida eterna, porque aunque muramos en lo carnal, no vamos a morir en lo espiritual, porque el Señor nos hizo de nuevo. Verso 6, y me dijo, hecho está, hecho está. Yo soy el alfa y el omega. Y esta palabra hecho está, consumado es. Podríamos entenderla finalmente. ¿Quién pudo decir hecho está? Consumado es. ¿Quién pudo decir eso? ¿Quién pudo decir gamarti, gamar, gomer? Hecho está. Di mi vida por la adúltera. Hecho está. Esta adúltera, que era Gomer, yo en la cruz diciendo, consumado es, gamar, gomer. Ya no eres más una prostituta ni una ramera. Ya no. Ahora eres mi esposa, ahora te he purificado, ahora te he hecho de nueva. Y él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua viva, de la vida. Y él dice, yo soy el alfa y la omega. Y sí, es la transliteración de las palabras en hebreo, el aleph, que está del lado izquierdo, y la taf, ¿sí? O el alfa y la omega, ¿sí? Y es impresionante que el Señor se ha mostrado de diferentes maneras, en diferentes idiomas, con tal de acercarse a nosotros. Él es el comienzo y Él es el fin. Fuera de Él no hay Dios. Verso 6. Y me dijo, consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y eso es algo que a mí me impactó, el sentir sed. Es impresionante porque Él está dispuesto a dar agua cuando a Él se la negaron. Me impacta porque las vacas no beben de su propia leche, porque los árboles no comen de su propio fruto. Y porque Él, a quien se le fue negada el agua cuando dijo, tengo sed. Y lo que hicieron fue un acto cruel de darle algo que te causaría más sed, como es el vinagre. ¿Alguna vez sentiste sed? No te quiero decir que tomes vinagre, como médico no te lo recomiendo. Pero si en algún momento tienes sed, prueba unas papas saladas o un buen pedazo de carne con sal y vas a sentir que literalmente mueres a ti mismo, mueres en una sed desesperante. Y al que se le negó el agua, se hizo agua para ti, para mí. Ahora, quiero que prestes mucha atención. Quiero pedirte en este momento que entiendas algo conmigo. Dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No nos equivoquemos, familia. No nos equivoquemos, generación desafiante. Amados hermanos, no importando la religión que profeses, no nos equivoquemos en esto. Él dice, yo le daré gratuitamente el agua de la vida. Quiero que entiendas algo conmigo. Hay tres conceptos en economía muy importantes. El primero es el precio, ¿sí? El segundo es el costo y el tercero es el valor, que no es lo mismo. Muchas veces hemos usado lo mismo, pero no es lo mismo. Y te invito a que lo anotes porque tal vez cambie tu precisión. Precio es la cantidad de dinero que se espera que un cliente pague por un producto. O sea, que es lo que vemos como una etiqueta por fuera del producto. Cuando vamos a un supermercado nos fijamos en el precio. Eso no es el valor ni el costo. ¿Cuál es el costo? Son los gastos realizados por una empresa para producir, conservar y comercializar sus productos. Por eso a veces un mismo producto tiene un precio más alto que el otro porque el costo de producción fue mayor. Y el último es el valor, que es el monto que su cliente está dispuesto a pagar en función de los beneficios percibidos. Y muchas veces te pasa que ves que un producto que realmente te ha servido mucho, tú dices, no sé, me parece que es muy alto el precio porque yo no le doy valor. O por ahí es muy bajo el precio porque para mí significa mucho. Y vamos a poner un ejemplo claro de eso. Esta Biblia,
¿sí? Que en Argentina, en este momento, en diciembre del 2020, cuesta 450 pesos. Eso en dólares serían $3, si no mal entiendo, porque está el dólar a 150 cada uno. Serían $3. Ahora, el precio podría ser bajo, $3, 450 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el valor que tiene para ti? El valor que tú le das a esto es, wow, es impresionante lo que aprendo. Con 450 pesos o $3 que cuesta una Biblia, mi mente y mi vida puede cambiar. Este artículo que tiene un gran valor, pero un bajo precio, puede cambiar y trastornar el mundo si lo aplicamos. Pero no te engañes, porque el costo fue muy alto. Le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó a uno que no hizo pecado, a uno que no falló, a uno que sabiendo que no era su culpa dijo, voy a pagar lo que no robé. No, voy a pagar lo que yo no robé por amor. El padre decía, ¿quién irá? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Prácticamente sudó sangre con la ruptura de los capilares por un estrés extremo. Él experimentó un estrés extremo. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y está dispuesto a pasar un estrés tan terrible, a, de hecho, sufrir una hipovolemia tan extensa, que ya no tenía sangre en su costado, sino agua, porque ya sufrió un shock hipovolémico. Escuché un comentario de alguien que dijo que fue tan alto el costo de Jesús que una de las cosas que me comentaban lo mató realmente fue todo el peso del pecado en su mente. Si a uno lo persiguen ciertas imágenes del pasado, ciertas experiencias, imagínate todos los pecados del mundo sobre la mente de Jesús. Sin embargo, creo, y es mi humilde opinión, que no fue eso finalmente lo que lo mató a Jesús. Creo que lo que mató a Yeshua, al Mesías, fue la separación con su padre. ¿Por qué? Porque él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ese separarse de su padre, que muchos hemos experimentado en un costo muy pequeño, de cuando hemos pecado y hemos caído y sentimos que nuestra vida perdió el color. Sentimos que ya nada tiene sentido, que todo lo que hacíamos era para Él y en el momento que nos alejamos, podemos tomar hasta la decisión de Judas, de decir, ya para qué quiero vivir, esto no vale la pena. O como Pedro, no permitiendo que ni siquiera lo crucifiquen igual que a su maestro, sino de cabeza. Entonces, que no te engañen. Que esto sea gratuito no significa que no haya tenido un alto costo y que no tenga un gran valor. Debemos aprender a entender que su palabra es gratuita, que su salvación es gratuita, que tiene un gran valor y que el precio es el más alto que se puede dar. ¿Cuál es el precio por entregar a un hijo? A morir. Apocalipsis 21, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y esto es muy interesante porque justamente la palabra el que venciere o vencer viene de la palabra hebrea sará, que significa prevalecer o vencer, que justamente es una de las raíces de la palabra Israel, ¿sí? Israel, vencer, y él significa justamente Elohim. Y si eso no te basta con la palabra en el hebreo, veamos la relación que existe ya en la Biblia. El mejor diccionario que existe para la Biblia es la misma Biblia. En Génesis 32, 28 dice, cuando Jacob está en esta disputa con el ángel del Señor, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, ¿sí? El que roba, el que usurpa, el que toma del talón, el calcañar, el usurpador, sino Israel, Israel. Y mira cómo dice el ángel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces ahí podemos ver que él dice, te voy a poner Israel porque has vencido. ¿Quieres conocer un poco más de esto? Te invito a que hagas con nosotros el curso básico de capacitación. Pero lo que quiero decirte es la relación que existe entre la palabra Israel, mira, Israel, y la palabra vencer. Entonces, no solamente en el original, que te lo voy a mostrar, la palabra Israel ahí, de estas dos palabras, Sara y Tameiel, o Elohim, sino que no solo es gobernado por Dios, sino el que vence con Dios. Cuando tú te dejas gobernar por Dios, cuando
te postras ante él como le pasó a Jacob, que la primera y única vez que lo toca el ángel, le descoyunta la cadera, el muslo sale de su lugar y cae al piso. Cuando reconoce que su lugar es el lugar de adoración en el piso, en ese momento le cambia de nombre. Mira, estás en el piso, pero te estás dejando gobernar por Dios. ¿Sabes qué? Te has postrado, te has humillado. Eso es tener mucho valor también. Así que desde este momento serás llamado Israel, el que vence con Dios. Verso 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí quiero enfatizar la palabra cobardes e incrédulos. Un cobarde es alguien que realmente no está dispuesto a dejarse gobernar por Dios, que no está dispuesto a vencer sus pasiones carnales. Hoy estoy escuchando muy en día, no, es que el hombre no está hecho para ser monógamo, hoy es que no, es que hoy en día, que los muchos amores, que el poliamor, que tantas cosas, que hay que tener una open mind, una mente abierta, y es simplemente ser cobarde, es simplemente el no estar dispuesto a vencer nuestras pasiones carnales. Porque el valor no está supeditado a sentir miedo o no. El valor está supeditado a sentir el temor, pero a no decaer con tu deseo de lucha, a vencer ese mismo temor. Y con respecto a la palabra incrédulo no es lo mismo a alguien que duda. Vemos el ejemplo de de Tomás, que Tomás era incrédulo, realmente él, dudaba, no era incrédulo, él dudó. Y de hecho, cuando estuvo, Jesús le dijo, mira, aquí están mis manos, mete tu mano en mi costado. Y él vio y creyó. Entonces Dios no tiene nada en contra de la gente que duda. Si tú en algún momento has sentido que dudas, no te preocupes. Jesús no te va a decir, oh, pecador, miserable, ¿cómo te atreves? No, Jesús te va a recibir, te va a decir, ¿qué pruebas quieres? ¿Cuál es el problema? Cuando además de ser como Tomás, nos muestran las pruebas y a pesar de eso, yo no quiero creer. Ya ese tipo ya de incredulidad, ya es tremenda. ¿Sí? Un incrédulo que ya tiene información, pero prefiere no ser fiel, esa es la condenación que Dios tiene para ellos. Los abominables, dice también, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Y toda esta lista que está citando, ya la citó la sabiduría. Ya la sabiduría lo había citado en Proverbios capítulo 6 y verso 16 que dice, hay 6 cosas, y hasta 7, que el Señor aborrece por completo. Y mira la lista que hace. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabore planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca pelea entre hermanos. Y aquí enfatiza muchísimo que el Señor lo aborrece, lo abomina. Entre tantas cosas, la lengua mentirosa. ¿Y qué es la mentira? Bueno, la mentira es ir en contra de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, la verdad no está en Génesis ni está en Apocalipsis, no está en Mateo ni en las cartas de Pablo, está en toda la palabra de Dios, que no se contradice. Y si se contradice es porque no la estamos estudiando bien. Jesús dijo en Juan 17, 17, Señor, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué era la palabra para Jesús? El Apocalipsis, la palabra para Jesús eran las cartas de Pablo, si estas ni siquiera se habían escrito, ni siquiera el Evangelio se estaba en ese momento recién gestando. Para Jesús, las palabras de su Padre eran los libros de la ley, los profetas, el Tanaj, el libro de la instrucción. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, y dice los fornicarios. Y justamente que estamos trabajando en Ser Sansón No Basta con respecto a este tema, la palabra fornicación viene de la palabra griega pornos. Y ahí es como que tú dices, no puede ser tan claro la palabra de Dios. La palabra del Strong G4205, que es porno, de donde viene la palabra porneia, que es fornicación, prostituto. De hecho, en la palabra porneia directamente significa lujuria desenfrenada. Y esa lujuria desenfrenada no solamente tiene que ver con la pornografía textual, ya que podemos hablar, que son estos actos sexuales ilícitos que
Si quieren saber un poco más, los invito a que no se pierdan la conferencia acerca de pornografía, preguntas y respuestas que tenemos en la página de Generación Desafiante. Sino que también tiene que ver con los deseos de los ojos, como lo dijo Jesús, eso ya es adulterio, esa fornicación se convierte en adulterio por desear otra mujer u otro hombre. Pero también existe la impureza o la fornicación o la porneia o la pornos auditiva también, ¿sí? Con lo que no debemos escuchar. Entra ahí hasta esta música subida de tono que escuchamos y que está de moda hoy en día. Y bueno, que el Espíritu Santo te guíe. Para mí, totalmente sí. Entran los mensajes subidos de texto, el sexting también entra y también entra, porque habla de todo lo que causa una lujuria desenfrenada. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a tratar el día de la fecha con respecto a este tema de la pornografía en Generación Desafiante. Por favor, no te lo vayas a perder, eh, porque todo esto, todo este porno, no es sexo, no es amor, no es lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Verso 8, también los hechiceros y marca los idólatras. Ahora, uno como que es fácil, aquellos que venimos de un contexto católico, luego tal vez cristianos evangélicos, luego tal vez adventistas o testigos o mormones, y estamos llegando a las raíces hebreas de la fe. Como que esto es muy habituado, lo de la idolatría. Pero también existe otro tipo de idolatría, ¿sí? Esta idolatría de poner a algo más delante de Dios o por encima de Dios, ¿sí? Por ahí es nuestro trabajo, por ahí son nuestros deseos o nuestros ímpetus, por ahí es el dinero. En ese momento también tenemos que ver en nuestras vidas. ¿Hay algo que está tomando el primer lugar en mi vida? ¿Hay algo por la cual yo estoy realmente poniendo por encima? Y muchas veces eso nos ayuda el aspecto económico. En lo que uno invierte es lo que uno cree. Estás invirtiendo en estudio de la palabra, estás invirtiendo en tener todos los programas para poder traducir del hebreo, estás estudiando, estás teniendo la Biblia que necesitas, tus hijos tienen juegos para estudiar la Biblia, los días de reposo con tu familia, ellos tienen todo para divertirse, pues es algo para pensar, es algo para, como dijo mi esposa por la mañana, un plan de estrategia que necesitamos tener para que realmente en estos tiempos que estamos viviendo de diciembre, donde tantas personas se sienten motivadas por las lucecitas o por las campanitas y por el arbolito, que en cierta forma lo que la gente extraña es el sentirse especial en una época. ¿Por qué no transformar lo que ya Dios dijo? Separen mi día de reposo, que sea su especial delicia. Si el extranjero hace esto, será mayor que mi hijo. ¿Por qué no transformar cada Shabbat como una cita tan especial con el Señor? Y todo esto que hemos venido hablando en el verso 8 es la muerte segunda que se va a terminar con fuego y azufre. Ahora, ¿qué es la muerte primera? ¿No? La muerte primera es la separación del cuerpo del alma. Cuando nosotros morimos, los que alcancemos a morir o los que no podamos. Pero digo, la separación del cuerpo del alma, esa es la primera muerte, la que yo experimento como médico cada día en el hospital. Pero existe una muerte segunda que es peor, que es la separación definitiva del alma con su creador. Porque finalmente la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte. O sea, se empata en ese momento, ¿no? Bueno, te portaste mal, moriste. Sin embargo, ¿qué sigue después? Y es un regalo y una dádiva que Dios va a dar, que es la vida eterna. Está bien, esa dádiva va a estar supeditada a nuestras acciones en esta tierra. Y a mí me gusta pensar mucho este ejemplo de que nosotros somos como una semilla. Esa semilla tiene que morir en la tierra. ¿Por qué? Porque las semillas, si no mueren a sí mismos, si no mueren a sus pasiones y no dan frutos, no tiene sentido. Y esta tierra, que no coincidentemente se llama tierra, Dios nos envía como semillas. Acá morimos, damos frutos del Espíritu Santo, damos frutos, paz, paciencia, benignidad, gozo, dominio propio. Sí, todos esos frutos, y es muy interesante porque lo estudiamos. Él va a venir en toda esta fiesta donde va a reunir las naciones, es la fiesta de Sukkot, donde todos los frutos son tomados y llevados. Y qué mejor que pensar que nosotros somos esos frutos. Pero ¿cómo puedo ser un fruto agradable al Señor si no morí a mí mismo? Si Él me envió como una semilla a esta tierra y yo no morí y no di fruto abundante. Es increíble, pero en un mundo de extrema rebelión a Dios, un poquito de obediencia lo consideran fanatismo. Apocalipsis 21, verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu en un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, antes llamada amada, ahora santa, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y más adelante se nos dice que lo que es refulgente es el muro, este color rojo que tiene el jaspe, todo liso, todo hermoso. Pero lo lleva a un monte grande y alto para decirle, este es el monte. Ahora, ¿dónde en la Biblia hace referencia de que Dios tiene un monte y que habla de los montes? Y justamente eso lo dice Salmo 78, que lo estudiamos la semana pasada. Verso 15 dice, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Ahora, ya estudiamos que en la correcta traducción de esto no dice así. En la correcta traducción dice, Dios gobierna el monte de Basán, monte rebelde, eso quiere decir alto, monte rebelde es el monte de Basán. ¿Por qué es un monte rebelde? Porque este fue el lugar, esta región montañosa de Basán, donde hay mucha ganadería, mucho fruto, muy fructífera, agropecuariamente hablando, es el lugar donde los ángeles caídos de Génesis 6, ¿sí? Eh, hacen pacto en el monte Hermón, hace pacto de gobernar la tierra. Ahora dice, ¿por qué montes arrogantes miran el monte que deseó Dios para su morada? ¿Cuál es el monte? Aquí hay un dato interesante, no sé si lo sabían, pero el monte Hermón, estos montes de Basán, tienen 2.814 metros de alto. Son montes altos, háganse de cuenta que el monte Everest tiene 8.000, ¿sí? 8.000. Este tiene 2.814. Ahora le dice a este monte, donde los ángeles dijeron, este monte alto, nosotros vamos a gobernar. Desde este monte alto dice, ¿por qué andan mirando el monte que yo elegí? ¿Cuál es el monte que Dios eligió? Y eso está escrito en Salmo 132 y verso 13, donde el Señor dice, porque el Señor ha elegido a Sión, hablando de la región de Sión, ¿no? La quiso por habitación para sí. Este para siempre, el lugar de mi reposo. ¿Cuánto iba a durar? Siempre. ¿Siempre será para siempre? Y Dios dijo para siempre. Entonces, pon mucha atención. Dios eligió a Sión. Qué error maldecir Jerusalén, ¿no? Terrible. La quiso por habitación para sí. 14, juntos. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Por siempre, familia, por siempre. Ahora, es muy interesante porque justamente este es el monte. Es el monte Moriah, del que está hablando Salmo 132, ¿sí? El famoso monte del templo. Ahora, ¿cuánto mide este monte? No sé si lo sabían, pero mide 760 metros. Es re pequeñito. El otro mide 2.000. Este mide 700. O sea, es 3 veces, tres veces más grande que el otro. Pero Dios lo eligió. ¿Sabes por qué? Porque yo asumo, y es mi interpretación, que es el monte que está tal vez más cerquita de nosotros. Mientras que los otros querían ponerse por encima de los demás, Dios quería ser un Dios cercano. Yo asumo que desde aquí le dice, mira la ciudad que está bajando. Dice el verso 12, y tenía un muro grande, ¿sí? Este muro de jaspe que ya vimos, y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas, ¿sí? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos, hay dos cosas que no se van a mover. Uno, y muy importante, es que la entrada es por cada una de las tribus de Israel. ¿Sí? Eso es impactante. Entonces muchos podrían poner la cara que pone este hombre, Kevin Hart, diciendo, di toda la vuelta. ¿Y qué pasó? Y no encontré la vuelta de la puerta de los gentiles. Estoy agotado, ya la corrí 3 veces. Pero no hay puerta de los gentiles. Hay puerta para Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. ¿Y los gentiles? Y bueno, por eso tenés que injertarte al pueblo de Dios. Por eso no hay puerta para los católicos, apostólicos y romanos, para los evangélicos bautistas, protestantes, evangélicos del norte, anglicanos, testigos de Jehová, mormón. No hay puerta para ellos, hay puerta para el Israel de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. Ahora, también dice
que el muro, el verso 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay 13, no hay 14, no hay 16, no hay 24, que si seguimos haciendo cuentas, ¿cuántos apóstoles siguen saliendo? Uno y otro, uno y otro. Y ya son fundamentos, ya fueron colocados. Los fundamentos de los profetas y los apóstoles ya fueron colocados. El resto de los ministerios, como el ser evangelista, pastor y maestro, perfecto. Si Dios te lo está concediendo, genial. Pero estos fundamentos ya están puestos, ya están colocados. Cada uno de los apóstoles. Sí, uno ya no entró como fue Judas. Sortearon a Matías, ¿sí? Pero ¿quién no? Si es el apóstol Pablo, como él mismo dijo, que lo eligió con ese punto. Pero bueno, nos sorprenderemos en ese momento. Verso siguiente, verso 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. Ese es el primer punto que voy a aclarar. Es un cuadro, dice. Y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que eran 12.000 estadios así, en cuadro. ¿Sí? En cuadro. Ahora, si tú calculas 12.000 por 12.000 es increíble, porque empezamos a encontrar nuevamente ese número. ¿Se acuerdan de ese número de 144.000? Que era justamente lo que hablamos, que si bien pueden ser unos escogidos y vírgenes, como siempre se ha dicho, yo les daba una interpretación personal, humilde creo, de que podrían ser todos y que ese número puede ser una alegoría, de que podrían ser todos los que se han consagrado a Dios. Pero yo no soy virgen, yo llegué al Señor con mucho kilometraje. Y bueno, Dios hace las cosas de nueva, no le llama a Israel, que es una prostituta y ramera, y le llama a su virgen. De hecho, habíamos hablado de que lo único en la Torá que tiene esta forma es el altar. El altar del sacrificio es lo único que tiene esta forma, y de hecho lo hablamos en su momento, que tenía esta característica de medida de 144.000 unidades en forma de huevos que funcionaban dándole forma al altar. Entonces podríamos decir que esta ciudad que baja es el altar de Dios y que esa medida de cada uno la forman los escogidos del Señor. Es una interpretación, pero bueno, es interesante. Ahora, dice que son 12.000 estadios. Los estadios, y quise traerles algo que encontré que me pareció muy interesante. Estadio, de la palabra griega estadion, ¿sí? Medida lineal de 600 pies griegos o 625 pies romanos, unos 185 metros, unos dicen 184, otros 185, que significarían 0.18 kilómetros, ¿sí? Eso lo vemos en Lucas, en Juan y en Apocalipsis. Ahí les dejo para que los que quieran buscar y cerciorarse están en libertad de hacerlo. Dado los distintos pies existentes, la longitud real del estadio variaba según fuera el ático, unos 178, el pítico 165, el olímpico, en lo que estamos más acostumbrados, 193 metros. El tolemaico, ¿sí? Del tiempo de, ¿se acuerdan de Ptolomeo, uno de los griegos al sur que hizo la Biblioteca de Alejandría? El alejandrino o el romano, unos 185 metros, o el vulgar 198. ¿Está bien? Ahora, si yo les pongo esta idea de esta base, vamos a hacerlo primero por la superficie. Yo voy a terminar usando 185 metros por una cuestión de que es el que más cercano y más estándar puedo encontrar entre todos, pero puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, puede ser. Entonces, si de un lado, o sea, de longitud y de anchura, bueno, por ejemplo, mide 12.000 estadios, y del otro también mide 12.000 estadios, bueno, es fácil la cuenta. Son 12.000 por 12.000, son 144.000 millones de estadios, ¿sí? Un estadio, recién lo dijimos, medía 0.18 kilómetros o 185 metros. Quiere decir que estos 144.000 millones de estadios podrían representar a 4.665 kilómetros cuadrados. Y quiero agradecer a las profes de matemática de la comunidad que me ayudaron a hacer todo este cálculo, a confirmarlo, y bueno, son una bendición. Gracias. Entonces, si pensamos esto, la Jerusalén celestial, ¿sí? Imagínense, es de la mitad del porte de China. Es la mitad de China, prácticamente, que tiene 9 millones. Es impresionante de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué se va a comparar a la Jerusalén terrenal?
que tiene tan ínfimos metros cuadrados. Entonces, es impresionante esto de aquí. Ahora, si yo pongo esto en una escala de un mapa, por ejemplo, aquí les presento el mapa de Medio Oriente, esta Jerusalén celestial, ahí no sé si ven en blanquito, dice Israel en pequeñito, pero esta Jerusalén celestial abarcaría gran parte de Egipto, prácticamente la mitad de Arabia Saudita, parte de Irán, subiría, imagínense, hasta Armenia ocuparía, o sea, sería realmente gigante este tamaño. ¿Está bien? Ahora, imagínense en la altura que tiene esta, imagínense en la altura que tiene. Ay, gracias, Ela. Tiene 125 kilómetros cuadrados actualmente Jerusalén. Entonces, imagínense lo chiquito, de 125 kilómetros cuadrados a ser inclusive de 4 millones, o sea, la mitad de China, ¿sí? También sería la mitad de Europa, me parece también. Pero es gigante. Aún de altura, el monte Everest, que es el monte más alto sobre la Tierra, tiene 8.848 metros. Esto solamente es en metros, ¿está bien? Pero comparémoslo con la altura de la Jerusalén celestial, que según esto tiene 12.000, ¿qué cosa? Estadios, que son 2.160 kilómetros. O sea, si lo hacemos en metros, son 2.220.000 metros. Comparen 2.220.000 metros con 8.000 metros. Aún es el monte Everest el monte más alto sobre la Tierra. Imagínense la altura de la Jerusalén celestial. Ahora, les traje esto que me gustó mucho, que es la comparación con el mundo. El espacio exterior, la exósfera, son 500 kilómetros. Donde andan los aviones, que a algunos nos parece muy alto, imagínense, puede llegar hasta 10 kilómetros, 20 kilómetros los aviones, sobre la Tierra. Pero la Jerusalén celestial, ¿sí? Lo vimos, ¿cuánto medía? 2.160 kilómetros. O sea que solo salir de la Tierra es un cuarto, 500 kilómetros. O sea, veamos la altura. Quiero decir con esto que Dios no se rige por nuestras leyes. Ay, Lincoln, pero eso es demasiado, eso es impresionante. Sí, también es impresionante que los muertos resuciten. Sí, también es impresionante, también es increíble que una virgen pueda dar a luz. También es impresionante. Así que no voy a limitar a Dios. Entonces, ¿dónde vamos a caber tanta gente? Y hermano, si lo pones como edificio, cada uno va a tener un departamento. Lo importante es que vamos a estar ahí. Ahí ya el distanciamiento social no va a ser un problema. Ahí vamos a poder estar abrazados y juntos. ¡Wow! Qué increíble conocer esto de la Jerusalén celestial. Verso 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, eso recién lo vimos, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, eso lo acabamos de ver. Y midió su muro, ahora vamos a hablar el muro, lo que está por fuera. 144 codos, y es impresionante, otra vez el número 144, ¿se acuerdan? Todos son alegoría de lo mismo. De medida de hombre, la cual es de ángel. Ahora, yo no sé a este punto si la medida de hombre es la de ángel o la de ángel es de hombre. ¿Qué quiere decir? Yo hice un cálculo asumiendo que los hombres y los ángeles van a tener la misma medida asumiendo la medida del hombre. Así que si vamos a tener medida de ángel, no sé, va a ser mucho más. Así que tomen mi cálculo o el cálculo que hacemos como la base, como lo mínimo e indispensable. Porque el Mesías dijo con respecto a qué pasaría si yo me casaba con una mujer y yo moría y esa mujer se volvía a casar con otro hombre y esa mujer con quién iba a casarse. Y el Mesías dijo, nadie se va por casamiento, porque ustedes van a ser como los ángeles que adoran a Dios. Entonces, por ahí, esta medida es mayor. Solo tómenlo como una base. Entonces, la medida de 144, como tal, es la siguiente. Es una medida de longitud basada en el largo del antebrazo, hablando de la medida del codo, ¿no? Muy usado entre los babilonios, egipcios y hebreos. Variaba de 45 centímetros, que era un codo común, a 51.5 centímetros, que es un codo real. Así que yo voy a usar lo mínimo de lo mínimo para hacer los cálculos. Sepan que esa es la mínimo que va a tener el muro. ¿Está bien? Los datos disponibles indican que los israelitas por lo general usaban un codo de 44.5. Por ejemplo, la inscripción de Siloé, de Shiloh, dice que la longitud del túnel construido por el rey Ezequías era de 1.200 codos. La sabiduría del Antiguo Oriente, que es un manuscrito, edición de J.B. Pritchard en 1966, en las páginas 250 y 251, para los que lo quieren ir a buscar,
Según las mediciones modernas, este túnel tiene 533 metros de longitud, una medida que da un codo de 44.5. Entonces, estamos cercanos al codo que pensamos que es la medida. Ahora, si 144 codos de medida de hombre, que en este caso yo lo tomo medida de ángel, pero como que es la misma de hombre, nuestra medida, esos son 70 metros. Ahora, es interesante porque 70 metros, 70 naciones de la Tierra es lo que mide, y eso sería más o menos 24 pisos mínimo pensando en una medida de hombre. O sea que el muro de la Jerusalén celestial, imagínense que ustedes son una de las personitas que están en la base, ahí chiquititos, y este es mi natal Ecuador, Quito, donde vemos estos edificios. Mi país es un país bastante modesto y pequeño, Dios bendiga a esa tierra. En la altura nos parece gigante 24 pisos. Bueno, esa es la altura mínima que va a tener la Jerusalén celestial con respecto a el muro de jaspe que los protege. Y esta, bueno, es mi amada también tierra adoptiva, que es Argentina, con este edificio de 24 pisos. Y miren la base, o sea, somos tan chiquititos donde están los autos con relación a su muro, pero esto es solo la base. Solamente es lo mínimo de su muro de jaspe rojo. El material de su muro era de jaspe, ahí está, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y el último amatista. Ahora, esto es interesante porque todo es una alegoría, todo es una imagen de lo celestial y lo terrenal. Esta es la imagen de la Jerusalén celestial, de la esposa, del sacerdocio elegido de los cielos, que es justamente la misma vestidura que el sacerdocio terrenal. O sea, el sacerdote, el levita, de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, tenía que usar este efod, donde estaban estas 12 piedras, que son exactamente los mismos colores de los cuales está formado la Jerusalén celestial. ¿Sí? Ahí vemos en rojo, por ejemplo, que está diciendo de jaspe, y mi favorito, que es el inferior de la derecha, los colores de desafiante, que son de la tribu de Leví, la tribu encargada de enseñar y dar la interpretación a las multitudes. Y además estaba dentro o detrás del efod, dos piedritas, que una se llamaba el Urim y el otro el Tumim, que era el sí y el no de Dios, la aprobación o el rechazo de Dios con que el pueblo daba realmente la correcta afirmación o negación del Señor. Verso 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Recuerden que nosotros somos considerados como puertas. De hecho, la Biblia dice alzado puertas vuestra cabeza, así hemos cantado en esa canción muchísimas veces, ¿no? De alzad, oh puertas, vuestras cabezas, ¿no? Y entrará el Rey de Gloria. Somos las puertas por donde entra el Señor. Y aquí es interesante porque dice que las puertas son perlas. Ahora, una perla, para los que no lo sabían, es el producto de una herida o de una ruptura de la ostra, ¿sí? de este animal que entra la arena, entra en este animal impuro, y esta ostra que irrita con una sustancia dentro que se llama nácar, empieza a envolver el fragmento de la arena, la quiere eliminar, pero lo que hace es volverla fuerte, lo que hace es darle hermosura y así forma la perla. Y eso es impresionante porque si pensamos proféticamente, si le damos esto el nivel, le pasamos todos los niveles, el Pashat, ¿sí? El Remes, el Drash y el Sot, la ostra, ¿sí? Es un animal impuro. Y es representado en el mar, que son ¿qué? Las naciones. ¿Y qué es la arena? ¿A quién se le dijo tu descendencia será como la arena del mar? A Israel. Entonces, ¿qué pasa? Israel es disperso en el mar de las naciones. ¿Entran en dónde? Justamente entran en las naciones, en este símbolo de un animal impuro. Y a pesar de que están en las naciones, a pesar de que quieren atacarla, a pesar de que con estos fluidos llamados nácar quieren eliminarla, hacen más fuerte a Israel. Y Israel se transforma de arena a una hermosa perla,
a pesar de las vicisitudes. ¿Y por qué no sea ese el plan de Dios? Habernos permitido estar en el mundo, como dijo el Mesías, yo te ruego por ellos, porque aunque están del mundo, no son del mundo. Y a pesar de que van a tener aflicciones y dentro de esta ostra, dentro de este mundo, van a venir cosas fuertes como el nácar a querer destruirlos, la prueba de vuestra fe que produce paciencia. Y eso que producen ustedes, un mayor peso de gloria. Entonces, claramente puedo ver el ejemplo de esto, de esta perla dentro de la ostra, como a Israel dentro de las naciones, queriendo destruirla, pero volviendo como algo precioso, como su especial tesoro entre todas las ostras de la tierra, entre todas las naciones de la tierra. Sé que es simplemente una alegoría mía. Disculpen si algunos no están de acuerdo, pero me pareció que era algo lindo a comparar. 22. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. De hecho, Él lo dijo. Él dijo, yo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a reedificar. ¿Sí? El Señor Dios es el templo de ella. Y, además, el Cordero. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y a los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 2 puntos. El primero es que esto es muy similar a lo que pasó en Egipto. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y lo voy a pasar a explicar en la siguiente filmina. Y la segunda era con respecto a las naciones que hubieran sido salvas. Algunos me preguntan que después del milenio va a haber otras naciones, y no. O sea, una vez que las naciones que se arrepintieron, que realmente no lo hacen de corazón, sino de manera fingida, para no ser consumidos por la ira del Cordero, que de hecho en Zacarías 14:16, Yeshua tiene que decirles, mira, si no vienen de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot, no les va a caer agua, les va a caer las plagas de Egipto, y tiene que obligarlos. Y después de 1000 años de Torá, como lo estudiamos la semana pasada, el hombre quiere igual la maldad, esas naciones van a ser juzgadas en el lago de azufre, y en ese momento, cuando son juzgadas y se eliminan, está la Jerusalén celestial. Esto que dicen las naciones que hubieran sido salvas, tiene que ver con las que ya fueron salvas, con las que ya desde antes, aquellos que murieron, tuvieron la esperanza en el Señor, aquellos que tienen 1000 años ya con el Señor. Esas naciones que hubieran sido salvas a la luz, traerán su gloria y honor a ella. Eso es lo que quiere decir. Verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y de hecho fue literal lo que le pasó. ¿Se acuerdan cuando llegó la plaga de la oscuridad de Egipto? Todos estaban en oscuridad. Duró por muchos días, por 3 días. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes eran los únicos que tenían luz? Los israelitas. Es exactamente lo mismo. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ya, ahora sí que a mí no es cansado repetirlo, y a ustedes es seguro, como dijo Pedro, ya hemos hablado qué es el libro de la vida. Ya hemos dicho una y otra vez qué es la Torá, qué son los mandamientos, qué es la Biblia. Ese es el libro de la vida. Y ya lo hemos dicho con innumerables de veces, con pruebas en la Biblia. Sin embargo, aquí dices del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia que Dios va a marcar como importante no es la que está escrita en tu mesa, sino la que está inscrita en tu corazón. Los mandamientos de Dios, a través de la interpretación del Mesías, a través del cual dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Que podamos ser como niños y beber de esa leche no adulterada del Mesías, explicándonos cómo guardar los mandamientos de Dios. Él diciendo, si no le crees a Moisés en Juan capítulo 5, verso 46-47, si ustedes no le creen a Moisés, no me van a creer a mí. O sea, paso 1 para creerme a mí, dijo Jesús, Yeshua, ve a creerle a Moisés. Él nos va a dar la correcta interpretación. Ese es el libro de la vida del Cordero. Vivir como Él vivió, no transgrediendo la Torá, no pecando. Claro que no. Con su ayuda, con su Espíritu Santo, para ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Ahora, estamos ahí. Te invito a que pienses conmigo. ¿Estamos ahí? Estamos mirando la Jerusalén celestial descender y estamos emocionados. Puedo ver a todos mis hermanos de diferentes ramas, de diferentes lugares. Vamos a tener muchas sorpresas, porque muchos que pensamos que no íbamos a estar ahí, al menos esa es mi esperanza, muchos que creímos que no íbamos a alcanzar, por ahí alcanzamos misericordia y estamos. Y tal vez muchos que pensaron y dijeron, no, yo estoy ahí seguro, por ahí no están.
Va a haber muchas sorpresas. Muchos que dijeron, voy a estar ahí, no están, y muchos que creímos que no íbamos a estar y por ahí estamos. Cuando estemos en ese lugar, mirando ello, mirando esos ángeles en cada puerta, como dice un amigo, es una fiesta VIP, entonces hay guaruras en las puertas. Los ángeles gigantes, espada desenvainada y las puertas, corriendo nosotros buscando, yo no sé, yo antes buscando la puerta de los católicos o de los cristianos evangélicos, o buscando la puerta de la familia Mendoza, no sé qué se me hubiera ocurrido. Y empiezo a ver que no, empiezo a ver que las puertas dicen Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. Sí, ahí veo esas puertas y digo, ¿por cuál entro yo? Y ya veo al ángel que después de un rato me está mirando como sospechoso, diciéndome, bueno, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Y ¿por qué puerta entro? Sé que soy Israel, sé que soy el que vence con Dios, sé que me he dejado gobernar por Él, pero en ese momento donde digo, tal vez tengo que irme, tal vez no me alcanzó, tal vez no fue suficiente, y tal vez con una lágrima saliendo de nuestros ojos, muchos estemos pensando en regresar, en alejarnos de aquel lugar, pero de repente Él viene caminando. Sus ojos son como fuego, sus cabellos son blancos como la limpia lana. Cuando Él habla, el estruendo de muchas aguas. Cuando Él nos mira, sabemos quiénes somos. Y lo vemos a los ojos y decimos, es Él. Tú eres mi amado. Tú eres Él. No como el que pintó Hollywood. Tú eres como el que lo pintó la profecía, la Torá. Reconozco aquellos ojos que me miraron con amor cuando no valía nada. Reconozco aquel que me dijo, levántate, yo no te acuso, pero vete y no peques más. Aquel que me amó, a pesar de que estaba sucio. Aquel que me limpió. Aquel que mis heridas lavó, a pesar de que me fui. Aquel que dejó 99 y fue a buscarme. Aquel que me dijo, eres necio, eres vil y menospreciado, pero yo te amo. Y por esto te he amado, por eso te elegí. Porque eres los más vil y los más menospreciados. Si no te salvo yo, no te salva nadie. Y ahí Él se acerca en medio de nuestro dolor, de pensar que no entramos por las puertas, y Él nos dice a todos nosotros, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, Sará y él, al que fuere Israel. Y sí, nosotros somos, Señor. ¿De qué tribu somos? No lo sé, pero somos Israel. Pues te daré a comer del maná escondido. Muchos levantan su cabeza y dicen, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Y es una interpretación personal mía. Pero qué lindo sería, ¿no? En ese momento donde Él diga, esta es tu tribu. Y poder decir, ahí soy de la tribu de Gad, de Rubén, de Aser, de Neftalí, de Dan, de Efraín, tal vez de Zabulón. ¿Quién sabe si de Manasés, de Isaacar, de Simeón? ¿Qué tal si es de Judá o de Benjamín? Y nos sorprenderemos muchos, que tal vez en algún momento, en nuestra ignorancia, maldijimos a la casa de Judá, y estos judíos, y esto y lo otro, en vez de amarlos, en vez de bendecir a nuestros hermanos. Y qué sorpresa sería que diga casa de Judá. O qué sorpresa sería para nosotros ser casa de Leví. O qué tal la casa de Rubén. O una de la casa de los egipcios, de Efraín y Manasés, dos egipcios que se injertaron. ¿Por qué no? Lo único que te pido, Señor, es que quiero estar cerca de ti. Porque sin ti nada tiene sentido. Sin ti estoy perdido. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio de Apocalipsis, capítulo 21. Señor, que tu misericordia siempre nos alcance. Porque estar cerca de ti, Señor, preferimos un día en tus atrios que 1000 fuera de ti, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías y Rey, Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén.
Querida familia, nos vemos la próxima semana para cerrar con Apocalipsis capítulo 22 en las palabras del apóstol Juan, Yohanan. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.